Bueno, hoy vamos a hablar de los medicamentos antihipertensivos, pero para eso vamos a necesitar ver un poquito de la fisiopatología de la hipertensión arterial. Para empezar, vamos a ver cómo esta se queda afectada con el consumo de cloruro de sodio. Bueno, imagínense que tienen un vaso de agua y a esa agua le vamos a añadir cloruro de sodio. El vaso con el agua tiene un cierto volumen, pero cuando nosotros añadimos solutos, en este caso cloruro de sodio que vienen en diferentes alimentos, y los añadimos, esto hace que el volumen del agua suba. Entonces vemos un volumen aumentado que es dependiente de la cantidad de sodio que nosotros, de cloruro de sodio, mejor dicho, que nosotros estamos añadiendo. Va a ir añadiendo o aumentándose el volumen en este vaso, entonces hay un mayor volumen. Y vamos a ver que lo mismo pasa con la presión arterial. Bueno, entonces con el consumo de cloruro de sodio nosotros hacemos que aumente el volumen en el nivel arterial. Entonces estamos hablando de la hipertensión dependiente de volumen, obviamente. Después hay otro tipo de fisiopatología para los diferentes tipos de aumento de la presión arterial. Entonces vemos que aumenta el volumen en este vaso sanguíneo y por lo tanto, como aumenta el volumen, mayor volumen en toda la sangre arterial, esto hace que aumente el gasto cardíaco. Es decir, el corazón empieza a bombear más cantidad de sangre de forma más rápida y mayor volumen sale del corazón, entonces este va en aumento, ¿no? Entonces el gasto cardíaco, que es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca o el ritmo cardíaco, va aumentando. Entonces al aumentar el gasto cardíaco, es decir, la cantidad y en el tiempo que sale la sangre del corazón, esto hace que esto también llene a los vasos sanguíneos, los capilares de los diferentes órganos. Entonces llega una mayor cantidad de sangre a los diferentes órganos. Y esto no puede ser así porque cada órgano necesita regular la cantidad de sangre que le llega. Entonces, para que no le llegue tanta sangre, ¿qué hace este vaso? Se disminuye de volumen. Es decir, sufre una vasoconstricción. Aquí vamos a hacer, ya el vadito disminuye su volumen y así regula que no le llegue tanta sangre como le estaba llegando, sino solamente la necesaria. Entonces esta vasoconstricción se traduce en un aumento de la presión arterial. Entonces al final, con el aumento del gasto cardíaco, del volumen sanguíneo, de todo eso, ¿en qué nos traduce? En aumento de la presión arterial. Esta es la aumento de la presión arterial dependiente del volumen, es decir, cuando aumenta el volumen, aumenta el gasto cardíaco, y para regular el cuerpo, ¿qué hace? Es constriñe para que llegue solo la cantidad necesaria de sangre a los órganos, y esa vasoconstricción produce el aumento de la presión arterial. Esto es detectado a nivel de la nefrona. Entonces la nefrona, que es este dibujo que ven aquí, lo detecta y trata de regular este aumento de la presión arterial. Va a intentar disminuir la presión arterial dependiente del volumen. En este caso, para ustedes saber cómo funciona, es necesario que puedan revisar ante la fisiología, la anatomía del riñón, de la nefrona especialmente, cómo funciona su histología, todo eso, ¿no? Pero para hacerla más corta, porque en este video no alcanza, y a ver si en otro video podemos ver eso, nosotros sabemos que esta es la estructura de la nefrona. Entonces, ¿dónde va a actuar el primer antihipertensivo? Que va a ser un diurético en realidad. Va a actuar a nivel, el primero que vamos a ver, porque actúan en los diferentes niveles que vemos aquí, pero en el primer nivel donde vamos a ver es que va a actuar en el túbulo contorneado distal, a este nivel. Ya habiendo entendido lo anterior, entonces vamos a ver cómo este va a actuar aquí. Entonces, a lo largo de la estructura de la nefrona, de todas estas estructuras, la sangre que también lo rodea va absorbiendo todas las componentes, iones, todo nuevamente hacia la sangre, y otras estructuras van de la sangre hacia la nefrona, en realidad, bueno, al intersticio, y después del intersticio a la sangre, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que va absorbiéndose estructuras. Como hemos dicho que el aumento de la presión arterial dependiente de volumen depende de el aumento de cloruro de sodio, entonces ¿qué necesitamos hacer con este cloruro de sodio? Necesitamos eliminarlo, es decir, tratar de que no se absorba este cloruro de sodio a nivel de la arteria. Aquí lo vamos a ver mejor. Entonces aquí tenemos esta arteria y este cloruro de sodio se va absorbiendo, ¿no?, hacia la arteria. Entonces cómo actúa este primer diurético que vamos a ver es inhibiendo, haciendo que este cloruro de sodio no pase hacia la arteria, entonces que siga su curso en la nefrona, en los túbulos, y sea eliminado finalmente por la orina, para que no aumente, dijimos, el volumen, por tanto el gasto cardíaco, y por tanto la resistencia vascular periférica, y por tanto la presión arterial. Entonces este primer diurético vamos a ver que va a actuar a nivel del túbulo contorneado distal, y este primer diurético se llama diuréticos diacídicos, es decir, las diacidas. Las diacidas van a actuar a este nivel del túbulo contorneado distal
¿Por qué? Porque en esta sección del túbulo contenedor distal es donde más se absorbe, es decir, pasa más cloruro de sodio desde este túbulo hacia la arteria. Entonces vamos a hacer que no suceda esto y vamos a ver cómo. Vamos a ver de más cerca esta célula. Entonces aquí tenemos una célula que es esta del túbulo contorneado distal. Aquí tenemos la luz de la orina, es decir, en la parte del tubo, ¿verdad? Esta sería la parte del túbulo contorneado distal. Esta es la célula que lo separa y esta sería la parte donde se absorbe, es decir, la sangre, ¿verdad? Toda esta sección sería la sangre donde estamos absorbiendo, como que dice intersticio, y de ahí a los capilares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, bueno, ya teniendo entendida esta estructura, espero que se entienda realmente. Bueno, es un poco difícil, complicado explicarlo, pero bueno. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, normalmente dijimos que se absorbe, que va desde este túbulo contorneado distal, que sería la futura líquido de la orina, hacia la sangre. Eso es lo que sucede normalmente. Y esto sucede por un cotransportador o transportador de cloruro de sodio y de cloruro, perdón, de sodio y de cloruro. Normalmente se transporta, ahí existe este cotransportador y de ahí pasa de forma pasiva hacia la sangre. Y lo que nosotros queremos es que sea esto al revés. Queremos que pase, voy a pintarle otro color, queremos que pase más bien dicho, queremos que no pase hacia la sangre, que más bien se elimine el cloruro de sodio, no queremos que pase. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que bloquear este cotransportador. ¿Y quiénes son los que lo bloquean? Ahí ya entramos, son las tiazidas, los diuréticos tipo tiazidas que habíamos dicho. Entonces, una clasificación de los diuréticos son aquellos diuréticos que se llaman tiazidas. ¿Dónde actúan esto? Actúan a nivel del cotransportador, bloqueando el cotransportador de sodio y cloruro. Actúan en este nivel, bloqueando el cotransportador de cloruro y de sodio. Eso nada más. Entonces ustedes van y buscan en farmacología diuréticos tiazidas, ahí te van a decir bloquean el cotransportador de sodio y de cloro. Y los diuréticos tiazidas más conocidos son la hidroclorotiazida y la clortalidona. Claro que hay otros, pero estos son los más utilizados. Entonces estas tiazidas que hacen, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Bloquean el cotransportador sodio-cloro, que normalmente sacaba el sodio de cloro hacia la sangre, se absorbía. Ahora esto no sucede, se bloquea y este cloro y sodio se eliminan normalmente por la orina. Entonces, en un paciente que consume estos tipos de diuréticos tiene una orina concentrada, es decir, una orina que tiene más de estos iones, ¿no? Entonces, bueno, elimina y es una orina concentrada. Una cosa muy importante es destacar es que cuando se elimina sodio, generalmente este sodio es intercambiado por potasio. Entonces se elimina sodio y se ingresa potasio. En este caso, como se está eliminando sodio, esperaríamos que el potasio que se iba a eliminar ingrese a la sangre, entonces tendríamos una hiperpotasemia, no hiperpotasemia. Pero en este caso no sucede así. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo reflejo. ¿Qué quiere decir? Cuando el cuerpo, por el uso de diuréticos, ve que se está eliminando sodio, se está eliminando, entonces este activa un mecanismo de reflejo y libera el cuerpo aldosterona. La aldosterona es una hormona eliminada por la glándula suprarrenal que hace que más bien se absorba sodio. Se absorba, ¿por qué? Porque la aldosterona del cuerpo está diciendo que se está eliminando mucho sodio y no tenemos que eliminar sodio. Entonces, por un mecanismo, hemos dicho reflejo, la aldosterona hace que el sodio se absorba. Y como el sodio se absorbe, este va a eliminar, ¿qué cosa? Potasio, ¿sí? Por la bomba de sodio-potasio. Entonces, con el uso de diuréticos prolongado a largo plazo, este mecanismo se activa y si bien no va a absorber tanto sodio, porque el diurético al mismo tiempo está haciendo más bien que se elimine sodio, pero por un mecanismo hace que tal vez cierta cantidad de sodio se absorba y haya una mayor eliminación de potasio, es decir, que se active esta bomba para que se elimine mayor potasio. Es por eso que los pacientes que utilizan diuréticos tipo tiazida eliminan mucho potasio y al contrario de la hiperpotasemia tendríamos hipocalemia o hipopotasemia. Y esto hace que reduzca los niveles de potasio. Entonces, como dijimos, el paciente sufre de hipopotasemia. Por eso es que existen otros tipos de diuréticos ahorradores de potasio. ¿Por qué? Porque estos diuréticos tiazidas te traen hipopotasemia. Algunos utilizan estos diuréticos con consumo de el ion potasio o con otros tipos de diuréticos combinados. Entonces, en la fisiopatología sí que también hay que tener cuidado con el uso prolongado de diuréticos tipo tiazida. Espero que se haya entendido, espero que se haya comprendido este mecanismo de acción. Así que cuando tú le das a un paciente un diurético para disminuir su presión arterial, que depende del volumen, primero tienes que fijarte que la función renal de ese paciente esté bien, porque si no, el medicamento no va a funcionar, porque dijimos que actúa a nivel del túbulo contorneado distal. Entonces, una buena función renal. Dos, tienes que controlar el potasio, porque te produce hipopotasemia. Y al mismo tiempo, controla otros factores. Vamos a ver que tiene diferentes cosas, pero lo que yo quería que sepan es el mecanismo de acción. Así que, bueno, espero que les haya servido. Estoy utilizando aquí mi pantalla para dibujar, así que, perdón mis garabatos, pero bueno, eso es todo.